Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 141, Banshee en la niebla. Backlund, Distrito Oeste. Comillas achú, achú. En la lejana Backlund, Emlyn estornudó repentinamente varias veces seguidas. Le pareció extraño, dada su naturaleza sanguínea, por no mencionar sus habilidades como boticario, contraer un resfriado debería haber sido prácticamente imposible. Tras ponerse de nuevo el sombrero y enfundarse en el abrigo, Emlyn se giró hacia un hombre que se encontraba en la habitación, de cabello castaño, ojos carmesí y una nariz tan respingona que parecía casi deforme. Su excelencia, vizconde, solo quería información sobre un castillo abandonado. ¿Por qué tendría que ver esto con el marqués? El vizconde Ernest Boyar se encogió de hombros. No tengo ni idea. Tomé sus libras para investigar, pensando que era un asunto sencillo. De repente, su señoría me mandó llamar. Cuando supo que era usted quien preguntaba, me ordenó que lo trajera aquí. Frunciendo ligeramente el ceño, el vizconde añadió, este castillo, no estará relacionado con ningún gran secreto de los sanguinarios, ¿verdad? Emlyn se puso rígido. Comillas, claro que no. Un amigo o rumores de un antiguo espectro que rondaba las ruinas y me pidió que investigara. Qué raro, no sabe dónde está el castillo, pero afirma que alberga un antiguo espectro. Comillas, ja. El mercado negro está lleno de historias así. En ese preciso instante, apareció un caballero de mediana edad de porte distinguido. Emlyn, el abuelo está ocupado. No podrá verte hoy. Ah, Emlyn parpadeó. ¿Entonces? El caballero, Cosmiodora, le entregó un papelito. Aquí están las coordenadas de ese castillo. Oh, gracias, Lord Cosmi. Vaciando, Emlyn se aventuró a preguntar, ¿este castillo no guarda ningún secreto importante de nuestra especie, verdad? Cosmi sonrió. Si lo fuera, ¿crees que te diría dónde está? Coma, buen punto. Ahora, el abuelo necesita descansar. Emlyn se disculpó de inmediato y se marchó. Mientras tanto, Cosmi se dio la vuelta y regresó al interior de la casa. Atravesó varias puertas secretas y entró en un amplio salón gris. En el centro del salón reposaba un pesado ataúd, forjado en hierro negro, cuya superficie estaba grabada con símbolos arcanos y sellos místicos. Abuelo, las coordenadas han sido entregadas. Una voz ronca y anciana resonó desde el interior del ataúd, mm. Tras una pausa, Cosmi preguntó, ese castillo, aunque una vez fue nuestro, lleva un siglo en ruinas. ¿A qué se debe este repentino interés? Ya aprenderás con el tiempo. Mantente alerta. Comprendido. El ataúd de hierro volvió a quedar en silencio. Isla Banshee. Durante la cena, Edward y Verdu continuaron su conversación. Señor Verdu, ¿ha descubierto algo destacable durante su estancia aquí? Nada sustancial, dijo Verdú encogiéndose de hombros. Los lugareños descartan los rumores como invenciones. Tonterías de piratas, dicen. Más allá del puerto, Banshee es en su mayor parte bosque salvaje. A veces, con el mal tiempo, se levantan nieblas tóxicas, probablemente lo que llevó a esos exploradores y piratas a alucinar y a matarse entre sí. Edward fingió reflexionar. Tiene sentido. Si de verdad hubiera un tesoro en esta isla, los lugareños lo habrían desenterrado hace mucho tiempo. Es imposible que los forasteros tengan siquiera una oportunidad. El hombre alzó su copa con una sonrisa. Pensamos igual, pero creo que, si bien el tesoro podría ser falso, las ruinas podrían ser reales. Comillaso. ¿Se han fijado en que las costumbres de los isleños, incluso su gastronomía, son únicas? Eso implica un linaje cultural que merece la pena investigar. Y donde hay patrimonio, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, puede que haya ruinas. Documentar semejante descubrimiento por fin daría sentido a mi historiografía autodidacta. ¿Por qué finalmente? Preguntó Edward con insistencia. Verdu dejó los cubiertos. La mayoría de los historiadores pasan toda la vida estudiando los hallazgos de otros. Por muy profundos que sean sus trabajos, siguen construyendo sobre los cimientos de otro. Pero desenterrar una historia olvidada, eso sí es un legado, que tu trabajo se convierta en la base para futuros investigadores. Una perspectiva convincente. Satisfecho con el acuerdo, Verdu brindó. Comillas, ¿tú también eres un aventurero? No te había visto antes en la isla. Vine a Banshee para encontrar a alguien. Comillaso. El hombre pareció sorprendido, y entonces se le ocurrió una idea.
Comillas, un amigo tuyo desapareció durante una de esas expediciones anteriores. Comillas, Medici, no mucha gente conoce ese apellido hoy en día. Un brillo cruzó los ojos de Verdú. En la cuarta época, la familia Medici era una familia prestigiosa. Desaparecieron tras la guerra de los 4 emperadores. Solo he encontrado relatos sobre ellos en algunos libros muy antiguos. Veo. Edward se rascó la cabeza. Ni siquiera sabía que ese apellido fuera tan impresionante. Quizás sea solo una coincidencia. Eso también es posible. Verdu se secó los labios con una servilleta. Mira, me he familiarizado con la isla estos últimos días. Te ayudaré a preguntar por ahí. Edward parecía sinceramente halagado. Ah, eso es demasiado problema para ti. Jajaja, cuando estás fuera de casa, se trata de ayudarse mutuamente. Mientras hablaba, bajó la voz repentinamente. Si no me equivoco, eres un Beyonder, ¿no es así? Comillaso. Si nos topamos con algún peligro, espero que podamos contar los unos con los otros. Edward vaciló, pero apenas he empezado. Todavía soy un Beyonder de secuencia baja. Mi situación no ha mejorado mucho. ¿Eso es razón de más para colaborar? No. Edward finalmente se decidió. Comillas, de acuerdo. Entonces contaré contigo. Verdu saludó al camarero con la mano. La cuenta, por favor. Ahora, busquemos a tu amigo. Al día siguiente. Puerto de Bansi. La tormenta arreció hasta el anochecer antes de amainar finalmente, dejando la isla impregnada del olor a tierra mojada. Verdu y Edward atravesaron charcos para regresar al restaurante Green Lemon. Cuando llegaron, una joven acompañaba a su hija fuera del comedor. Edward, muy amablemente, les abrió la puerta al pasar. Gracias. La joven asintió levemente. Su hijita gorjeó dulcemente, comillas, gracias, señor. Ver a una chica de esa edad ahora le hacía pensar fácilmente a Edward en Lilith. Se preguntaba cómo estaría divirtiéndose con Susie o estudiando mucho en secreto. Disculpe, señora, Edward recordó algo de repente y preguntó, ¿ha oído hablar alguna vez del apellido Medici aquí en la isla? La joven negó con la cabeza. No, no lo he hecho. Muy bien, gracias. Los dos entraron al restaurante y se sentaron. Verdu preguntó, comillas, ¿estás seguro de que tu amigo se mudó a Bansi? Hemos preguntado a todos los residentes de la isla, pero nadie tiene ese apellido. La voz de Edward denotaba cierta incertidumbre. En sus cartas mencionaba que se mudaba a Bansi. Además, tenían el matasellos de la oficina de telégrafos de la isla. Pero ya hemos preguntado en la oficina de telégrafos, suspiró Verdu. ¿Qué piensas hacer ahora? No sé. Edward negó con la cabeza. Probablemente tomaré el próximo barco que salga de la isla, pero antes de eso, seguiré intentando buscarla. Comillas, ¿hay alguna razón en particular por la que estés tan decidido a encontrarla? En realidad no, respondió Edward con una sonrisa. Crecimos juntos. Después de que se mudó, no volvimos a vernos. Finalmente, mi familia me dio permiso para salir a buscarla. Si es posible, espero traerla de vuelta a Backlund conmigo. Verdu soltó una risita. Parece que tú y tu amigo sois muy unidos. Novios desde la infancia. Edward se rascó la cabeza avergonzado. Se podría decir que sí. Ya veo. Yo también tuve un amigo así. Hasta que, su voz se suavizó. Olvídalo. Eso ya es cosa del pasado. Comillas, ¿tu amigo también se mudó? No. Verdu negó con la cabeza. Sacó un reloj de bolsillo, lo abrió y contempló en silencio la pequeña fotografía que había en su interior. En el espacio vacío junto a la foto había una línea de palabras. Siempre en memoria de Christine. De repente, con un chasquido seco, cerró el reloj de bolsillo y miró hacia afuera del restaurante. Se está poniendo brumoso. En la calle, más allá del restaurante Green Lemon, una ligera neblina se había colado en algún momento. Las casas de 2 pisos cercanas tenían todas las ventanas y puertas cerradas herméticamente, sumidas en la oscuridad, como si llevaran mucho tiempo deshabitadas. La noche, el brumoso Bansi. Verdu respiró hondo y dijo solemnemente, comillas, es lo más cerca que esta isla estará jamás de la verdad. Capítulo 142, la niebla. Comillas, ¿por qué dices eso? Verdu reflexionó un instante antes de responder, cada vez que esos piratas y exploradores encontraban su fin, la isla quedaba envuelta en una espesa niebla. Mientras hablaba, guardó su reloj de bolsillo y se puso de pie. Por eso creo que las ruinas que no podemos encontrar en circunstancias normales podrían revelarse entre esta niebla. En su vida anterior,
Alguien había analizado la extraña niebla de la isla Banshee y especulado que podría ser una proyección de la ciudad de la calamidad. Otros decían que era el resultado de un ritual realizado por descendientes de los Medici para adorar a un dios maligno. Independientemente de su origen, el hecho de que fuera suficiente para que la iglesia de la tormenta arrasara Banshee significaba que era extremadamente peligrosa. Edward se atrevió a ir a Banshee solo porque, según la cronología de la obra original, la isla aún no debería haber llegado a esa etapa catastrófica, pero ahora, parecía que la cronología ya no era fiable. En ese preciso instante, Verdu se dirigió hacia la puerta. Edward preguntó sorprendido, comillas, ¿te vas ahora? Por supuesto, la última vez que apareció la niebla fue hace un mes. Si nos la perdemos esta, tendremos que esperar al menos otro mes. Miró a Edward con una sonrisa. Además, ¿quién dice que quedarse en el restaurante es seguro? ¿No te has dado cuenta? No queda nadie aquí. Edward se giró rápidamente y echó un vistazo al restaurante. La tenue iluminación le daba al lugar una atmósfera extraña e inquietante. Crujir. Verdu abrió la puerta del restaurante. Una corriente de niebla blanca y fría entró con el viento. Vamos. Edward probó discretamente el hechizo aparición, y comprobó que seguía funcionando, luego lanzó un encantamiento de cabeza de burbuja y lo siguió. ¿Quién sabía si la niebla en sí misma podría ser dañina? Afuera, el viento era suave, la oscuridad profunda y la niebla tan espesa que apenas podían ver a unos pocos metros de distancia. No habían caminado mucho desde el restaurante cuando la puerta tras ellos se cerró de golpe con un fuerte estruendo y las luces del interior se apagaron por completo. Edward sacó inmediatamente su revólver, el mismo que le había confiscado a Danitz, y escudriñó con cautela su entorno. Verdu, con un astrolabio en una mano y una linterna en la otra, iba delante. Los dos caminaron en fila india a través de la niebla durante 5 o 6 minutos. A su alrededor, solo reinaba el silencio. Ninguno de los zombis o monstruos que Edward esperaba apareció. ¿Has oído hablar de los sangrientos y brutales rituales de sacrificio en la isla de Banshee? Preguntó Verdu de repente. He oído hablar de ellos. Creo que el objeto de culto era una deidad llamada el dios del clima, o algo así. Es un sacrificio de sangre. La mayoría de las veces, usaban a forasteros como ofrendas. En ocasiones, incluso a lugareños. Se giró, alzando la linterna. Me pregunto si esos piratas murieron en uno de esos rituales. Edward preguntó, si ese es el caso, ¿significa eso que nosotros dos también podríamos ser objetivos del sacrificio de los isleños? Jeje, ¿qué te parece? La expresión de Verdu se transformó repentinamente en algo extraño. Su cabeza comenzó a hincharse rápidamente y a inflarse grotescamente. Luego se desprendió de sus hombros y salió disparada por los aires. Sus ojos y nariz se pudrieron y cayeron al instante, pero su boca, llena de dientes blancos y afilados, lucía aún más feroz. Comillas, morir aquí, es vuestro honor. La cabeza en descomposición abrió la boca de par en par y voló hacia Edward. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, un rayo de luz abrasadora surgió, disipando la niebla y convirtiendo la cabeza en cenizas al instante. El verdadero Verdu llegó corriendo entre la niebla, linterna en mano. Comillas, ¿estás bien? Desapareciste en el momento en que me di la vuelta. Yo, estoy bien. Edward recordó algo de repente y preguntó, comillas, ¿es usted el verdadero señor Verdu? Comillas, soy yo. Aquello que te atacó era un cadáver controlado por otra persona. Comillas, ¿tú también eres un Beyonder? Él asintió. Comillas, ¿por qué otra razón me atrevería a salir con la niebla? Sería un suicidio. Verdu alzó su linterna. Más adelante parece estar la oficina de telégrafos del puerto de Banshee. Vamos a echar un vistazo. Pero Edward se detuvo de repente. En realidad, ¿no deberíamos ir primero a la iglesia de las tormentas? Comillas, ¿por qué? Edward sostenía en su mano un cristal verde que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Mi intuición me dice que la oficina de telégrafos es peligrosa. Verdu gritó de repente, comillas, no, vamos a la oficina de telégrafos. Entonces adelante, yo voy a la iglesia a buscar ayuda. Comillas, no. La expresión de Verdu se transformó en frustración e inquietud. Sus ojos comenzaron a apagarse. Quebrar. Edward apretó el cristal con fuerza. Lo siento, lo que acabo de adivinar es, ¿el hombre que tengo delante es realmente Verdu? Comillas, ve a la oficina de telegrafía. Los 7 orificios de Verdu sangraron repentinamente cuando se abalanzó sobre Eduardo. Comillas, petrificus totalus. Verdu se quedó paralizado al instante. La petrificación se extendió por su cuerpo con alarmante rapidez. Comillas, diffindo. La segunda maldición salió disparada, pero no dio en el blanco.
Verdu había desaparecido. Al instante siguiente, todo alrededor de Edward se retorció y se derrumbó. Se encontró de pie en la entrada del restaurante Green Lemon, sujetando la manija de la puerta para que la joven y su hija pudieran entrar. Gracias. La mujer asintió levemente. La niña añadió dulcemente, comillas, gracias, señor. Edward se quedó paralizado. ¿Acaso todo lo anterior había sido una ilusión? ¿O acaso el tiempo había retrocedido? ¿O fue como lo que pasó después con Littleson y los demás, una especie de bucle? ¿Cómo fue una ilusión? En ese momento, Verdú habló con expresión grave, la conversación que tuvimos en el restaurante hace un rato, y el hecho de adentrarnos juntos en la niebla. Yo también lo viví, luego, mientras caminábamos entre la bruma durante unos minutos, de repente te convertiste en un cadáver viviente y me atacaste. Apareció otra versión tuya y me ayudó, sugiriéndome que fuéramos a la oficina de telégrafos. Edward guardó silencio por un momento. Yo tuve la misma experiencia. Se giró para mirar el puerto tenuemente iluminado. Pero ahora no sé si todo lo que está sucediendo también es una ilusión. Verdú quedó momentáneamente aturdido. Sacó una moneda y la lanzó al aire. La moneda aterrizó, rodó un poco y luego se mantuvo erguida sin caerse. Se está empañando, murmuró. Con una suave brisa, una niebla grisácea llenó rápidamente el oscuro puerto, y todo a su alrededor volvió a quedar envuelto en una penumbra turbia. Señor Verdú, mencionó antes que todo lo que está sucediendo en la isla Banshee podría estar relacionado con esta niebla. Sí, lo hice. ¿Por qué? Edward miró hacia las dos figuras, una mujer y un niño, que poco a poco se volvían borrosas entre la niebla. Si son residentes de esta isla, ¿por qué siguen afuera cuando la niebla se extiende? Esa madre y esa hija, los ojos de Verdú se abrieron de par en par. Sigámoslas. Los dos los persiguieron de inmediato, pero tras solo unos cientos de metros, los perdieron completamente de vista. Simultáneamente, ambos hombres retrocedieron 2 pasos, con una expresión de recelo en sus rostros. Casi al unísono, sacaron cristales de adivinación. Cuando Verdú vio que su cristal comenzaba a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, actuó al instante, un libro translúcido apareció frente a él. Esperen, gritó Edward con urgencia. Señor Verdú, su adivinación ha sido interrumpida. Comillas HM. Verdú se quedó paralizada un instante y vio cómo el cristal verde de Edward giraba en el sentido de las agujas del reloj. Edward explicó rápidamente, tengo un artefacto sellado que puede garantizar, hasta cierto punto, que los resultados de mis adivinaciones no sean manipulados. Verdú no le creyó de inmediato, pero sí detuvo su hechizo. En la primera ilusión que nos provocó la niebla, la otra persona se convirtió en un cadáver viviente o en uno disfrazado, algo para alertarnos. Pero esta vez, ¿y si está intentando que nos matemos entre nosotros? Comillas, piensa en esos piratas, añadió Edward rápidamente. Pero no puedo verificar si lo que dices es cierto. Es sencillo. De ahora en adelante, nos movemos por separado. Verdú lo pensó durante unos segundos. De acuerdo. ¿A dónde te diriges? A la iglesia de la tormenta, tú. Quiero encontrar el origen de la niebla. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿estás seguro? Eso es peligroso. Hay algunas cosas que debo hacer. Sacó de nuevo su astrolabio y retrocedió entre la niebla, desapareciendo. Edward intentó primero usar la aparición para llegar directamente a la iglesia, pero fracasó. No era que no pudiera aparecerse, era que no podía aparecerse en la iglesia, o, para ser más exactos, no podía localizar el destino. Sacó una vara de su bolsa y realizó un conjuro de radiestesia, la iglesia de la tormenta. La barra se inclinó hacia la izquierda. Edward lo recogió y comenzó a caminar. Recuerdo que la niebla que Klein encontró en Banshee no los hizo perderse. Entonces, ¿esta niebla es diferente de la de la historia original? Cada 12 pasos, aproximadamente, se detenía para repetir la radiestesia, manteniéndose siempre alerta ante posibles amenazas ocultas en la niebla. Pero no pasó nada. 10 minutos después, aparecieron unas luces tenues entre la niebla. Edward inmediatamente redujo la velocidad y se acercó con precaución. Pronto, el emblema del símbolo de la tormenta se hizo visible, las vidrieras de la capilla brillaban de forma inquietante. Comillas, ¿hay alguien ahí? Se detuvo a unos 7 u 8 metros de la entrada de la iglesia y gritó en voz alta. Tras un largo silencio, una voz anciana respondió, sí, aquí. Comillas, ¿es usted el obispo de la iglesia de las tormentas? Yo, MM. Entonces permítame preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre el señor de las tormentas? Otra larga pausa.
Tiene 2 ojos, una boca, 2 fosas nasales, 2 orejas. Fantástico. Si de verdad fueras obispo, Leodero te habría castigado severamente por esa blasfemia. Pero, ¿acaso, genio de la derecha, no garantizo que, mientras haya un resultado de adivinación, este no será alterado ni engañado? ¿Podría ser que la esencia de la ciudad de la calamidad sea demasiado elevada incluso para que mi habilidad de engaño funcione? Toc, toc, toc. Se oyeron pasos que se acercaban lentamente. La figura de Verdú emergió de la niebla. Al ver a Edward, no pareció sorprendido. Tal como lo sospechaba, están intentando obligarnos a entrar en la oficina de telégrafos. Dicho esto, se dirigió directamente hacia allí. Edward dijo rápidamente, comillas espere, es una trampa, señor Verdú. Lo sé, pero es probable que la niebla provenga del interior de la oficina de telégrafos. Se busca el origen, no el edificio en sí, hay una diferencia. Verdú hizo una pausa, perplejo. Comillas, ¿cuál es la diferencia? Edward alzó su varita y la apuntó hacia el edificio que tenían delante. La diferencia es, bombarda máxima. ¡Bum! En una violenta explosión, la iglesia se derrumbó instantáneamente, convirtiéndose en escombros. Capítulo 143, los que están a favor, los que están en contra. Verdú se sobresaltó al principio, pero rápidamente comprendió la intención de Edward e inmediatamente activó su habilidad. Yo vine, yo vi, yo grabé. Deslizó rápidamente el dedo sobre el libro ilusorio que flotaba ante él, y la estructura que tenían delante se derrumbó instantáneamente, convirtiéndose en ruinas. De repente, la niebla circundante se disipó una vez más, y la ilusión se hizo añicos como un cristal. Tras un breve momento de desorientación, ambos se encontraron frente a un montón de escombros. A través de los patrones apenas perceptibles que aún se veían en los fragmentos restantes, fue fácil confirmar. Esta era, en efecto, la iglesia del Señor de las Tormentas. Entonces, ¿la varilla de radiestesia estaba en lo cierto? Auge. En ese instante, las ruinas estallaron con un estruendo ensordecedor. Un hombre ataviado con una túnica episcopal azul oscuro bordada con símbolos de tormenta irrumpió entre los escombros. El polvo y la ceniza lo cubrían de pies a cabeza, y miraba furioso a los 2 hombres que tenía delante. Comillas blasfemos. Aprovechando la fuerza de los vientos violentos, les lanzó oleada tras oleada de cuchillas afiladas como navajas. Edward y Verdú actuaron al unísono, uno lanzó un hechizo de estupefacción, el otro desató un ataque mental penetrante. El hombre gritó de agonía al caer al suelo, e inmediatamente fue atado con cadenas formadas por fragmentos de piedra. Los 2 intercambiaron miradas, momentáneamente sin saber que era real ya. Comillas, ¿crees que esto es la realidad ahora, o es otra ilusión? Edward negó con la cabeza. No tengo ni idea. Se volvió hacia el grupo de edificios que se encontraban más lejos en Banshee Arbour y dijo, pero de repente me pregunto, ¿qué pasaría si seguimos usando este método, destruyendo todo lo que vemos de ahora en adelante? ¿Qué ocurriría? Verdú hizo una pausa y luego se rió, quizás valga la pena intentarlo. En ese caso, comencemos por la oficina de telégrafos. Comillas, vamos. Zas. Casi tan pronto como dieron un paso adelante, la niebla infinita surgió de nuevo, envolviéndolos por completo. Solo que esta vez, no duró más de 10 segundos antes de retirarse rápidamente una vez más. Edward se encontró una vez más en la entrada del restaurante Green Lemon, con la mano en el pomo de la puerta, manteniéndola abierta para la madre y la hija. Gracias, dijo la joven asintiendo levemente. Gracias, señor, dijo la niña dulcemente. Edward y Verdú se miraron y al instante llegaron a la misma conclusión, esta niebla no era natural, alguien la estaba manipulando. En ese preciso instante, la mujer que se había alejado unos 12 metros se dio la vuelta de repente. Vete de Banshee, ahora mismo. Edward se encogió de hombros. Me encantaría, pero no hay barcos, ¿verdad? La mujer guardó silencio por un instante. No viniste en barco, así que tampoco lo necesitarás para irte. Tú eres quien está orquestando todo esto, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Somos las ofrendas para este ritual. Verdú miró a la niña. ¿Comillas ella también? La sonrisa de la mujer se iluminó aún más. Por supuesto. La chica también sonrió, con inocencia, pero de una manera escalofriante. ¿Cómo estáis todos locos?, murmuró Edward. ¿Comillas sois descendientes de los Medici? La sonrisa de la mujer se desvaneció. Ustedes 2. No son como los demás que vinieron antes. Uno buscaba a alguien, el otro buscaba ruinas.
Pero al final, ninguno conseguirá lo que quiere. Comillas, ¿por qué? Porque todo lo que buscas está escondido tras el lugar al que ninguna de las dos se atreve a ir, la oficina de telégrafos. Abre la puerta de madera del fondo y encontrarás lo que buscas. Dicho esto, tomó la mano de la niña y se dispuso a marcharse. Comillas con fundus. Comillas grabé. A pesar de conocerse poco tiempo atrás, ambos ya habían forjado una sólida relación, atacaron a la mujer al unísono. Tararear. La niebla volvió a extenderse. Estaban de vuelta en la entrada del restaurante Green Lemon. Solo que esta vez, la mujer y el niño no aparecieron. Rugido. Entre oleadas de aullidos bestiales, figuras retorcidas comenzaron a emerger de la niebla, antiguos piratas que habían desaparecido o muerto. Solo que ahora, todos eran ghouls. La expresión de Verdú cambió, comillas retrocedan al restaurante, ahora mismo. No hay necesidad. Edward dio un paso al frente, con los brazos extendidos, como si abrazara al sol. Un pilar de resplandor puro y majestuoso descendió del cielo, impactando contra la horda de muertos vivientes que cargaba contra él. Por un instante, el mundo se volvió blanco. Instantes después, la luz se desvaneció, los ghouls atrapados en el pilar habían desaparecido por completo, mientras que aquellos tocados por el resplandor radiante habían perdido su vitalidad, algunos se convirtieron en cáscaras secas, otros quedaron con extremidades amputadas. Verdu se quedó mirando, sin palabras por un momento, antes de murmurar, Emlyn, ese no es el poder de un Beyonder de secuencia baja. Edward sonrió, se necesita ser uno para reconocer a otro. Verdu frunció el ceño. Comillas, ¿de verdad estás aquí solo para encontrar a alguien? Por supuesto. Comillas, novio de la infancia. ¿Cómo puedes verlo de esa manera? Verdu, instintivamente, se palpó el bolsillo donde guardaba su reloj. Me has engañado. Verdu no insistió en el tema. Comillas, ¿y qué piensas hacer ahora? Edward se encogió de hombros. Sinceramente, creo que ni siquiera necesito ir a la oficina de telégrafos para lograr mi objetivo. Si aquella puerta de madera era la misma que Klein había visto después, entonces cruzarla era sin duda una mala idea. Edward no creía que los descendientes de los Medici se quedaran sentados tranquilamente tras ella. Tras una pausa, añadió, pero aún así vamos a ir a la oficina de telégrafos. MMM. Sin dudarlo, los dos volvieron a adentrarse en la niebla, guiándose por el resplandor del farol para llegar a la oficina de telégrafos. Esta vez, la niebla no los despistó. No encontraron más cadáveres de piratas convertidos en muertos vivientes. En apenas 2 o 3 minutos, llegaron frente al único edificio iluminado de toda la calle, la oficina de telégrafos. Los dos se detuvieron de nuevo al unísono, manteniendo una distancia de 3 o 4 metros. Verdu recogió una piedra y la arrojó contra la puerta. Comillas, ¿hay alguien ahí? Un instante después, una silueta se acercó lentamente a la ventana desde el interior. Entonces, se oyó la voz de una mujer, comillas, ¿quién es? Nos gustaría enviar un telegrama. ¿Les parece bien? Ningún problema. Poco después, la puerta se abrió con un crujido y salió una mujer del lugar. Era Melanie, la habían visto antes ese mismo día. Comillas, ¿sois vosotros dos? Entonces, como si de repente se percatara de la espesa niebla que había fuera, entró en pánico, comillas, ¿nadie te lo ha dicho? Cuando la niebla llega al puerto de Bansi por la noche, tienes que quedarte dentro. Entra, rápido. Timbre. Edward lanzó una moneda. Entrar en la oficina de telégrafos es peligroso. La moneda cayó con el número hacia arriba. No. Disculpe, ¿sabe por qué están apagadas las luces en todas las casas de los alrededores? Todavía no es muy tarde, es demasiado temprano para que todos estén durmiendo, ¿no cree? Melanie parpadeó, asomó la cabeza y miró a su alrededor. Yo, no tengo ni idea. ¿Puedo preguntarle, señora Melanie, si su nombre completo es Melanie Medici? Su expresión se tornó de desconcierto. Comillas, ¿por qué preguntas eso? Ah, claro, antes preguntaste si conocía a alguien con ese nombre. No, soy una Moore, Melanie Moore. Edward lanzó otra moneda al aire. Al igual que antes ese mismo día, confirmó que ella decía la verdad. Entonces Verdu preguntó, comillas, ¿conoces a alguna mujer que tenga una hija pequeña? Parecía confundida. Hay bastantes mujeres con hijos en Bansi. ¿A quién te refieres exactamente? Aquellos que se supone que serán utilizados como sacrificios en el ritual de esta noche. Melanie los miró con total desconcierto. Comillas, ¿qué ritual? ¿Qué sacrificio? ¿De dónde sacan esos extraños rumores?
De repente, la voz de Verdu se tornó sombría. Tal vez deberíamos destruir la oficina de telégrafos y ver a qué juego están jugando realmente. Edward lo miró sorprendido. Hermano, tu perspicacia es impresionante. Yo también estaba pensando exactamente lo mismo. En el instante en que las palabras salieron de la boca de Verdu, el rostro de Melanie se transformó en algo inhumano. Si haces eso, siseo con los ojos inyectados en sangre, te arrepentirás. Su voz se quebró, las sílabas se alargaron de forma antinatural. Si no vais a entrar, entonces id a los muelles, y marchaos. No, interfiráis, con, nuestro, ritual. O, morirás. En el instante en que pronunció esas palabras, la niebla se espesó una vez más, otro ciclo estaba a punto de comenzar. Edward dijo de repente, en realidad, he tenido curiosidad. Si de verdad quieren que entremos en la oficina de telégrafos, ¿por qué son tan cautelosos? ¿No es posible que en realidad no quieran que entremos? A su lado, los ojos de Verdú se iluminaron. Comillas, no me extraña que algo haya estado raro todo este tiempo, es demasiado premeditado. La niebla se disipaba. Desde el interior del edificio, resonaban risas. Comillas, sí, entonces entren y compruébenlo ustedes mismos. Edward se encogió de hombros. Pero entonces pensé, ¿y si esta premeditación es en sí misma un truco, un doble engaño para atraernos? Verdú. Es probable que los descendientes de los Medici sigan el camino del cazador. Una vez que alcanzan la secuencia 6, conspirador, les encanta jugar a este tipo de juegos mentales. Edward se rió, y pensé, estando en territorio Medici, dejando que un grupo de Medici tenga la ventaja sin importar lo que hagamos, perderemos estrepitosamente. Así que quiero probar una estrategia diferente. Sacó una caja de hojalata de su bolsa, la abrió y extrajo una carta del tarot finamente elaborada. La carta de la blasfemia para el sacerdote rojo, aunque falsa, fue elaborada por el propio Medici. Quizás a los descendientes de los Medici no les falten fórmulas para la senda del cazador, pero una carta de blasfemia como esta, ¿debería tener algún valor para ti? No. Casi al instante, Edward pudo sentir innumerables miradas fijas en él desde dentro de la niebla. Necesito 100 mililitros de sangre, de un descendiente directo de los Medici. ¿Quién me la dé? Esta tarjeta será suya. Edward alzó la carta de la blasfemia y la agitó levemente. Ya he dicho lo que tenía que decir, ahora. Comillas, ¿quién está a favor? ¿Quién se opone? Capítulo 144, la fusión de los Medici. Un repentino murmullo resonó a su alrededor, como si decenas, quizás cientos, de personas murmuraran en voz baja. Sin embargo, por mucho que se esforzaran por escuchar, no lograron distinguir ni una sola palabra. Verdu se quedó paralizado por la sorpresa. No se esperaba que el compañero temporal que había reclutado sin más ocultara tanta astucia, sacando una valiosa carta de blasfemia solo para intercambiarla por apenas 100 mililitros de sangre. Empezó a sospechar que lo que aquel hombre estuviera tramando podría no ser menos importante que lo que él mismo tenía en mente. Y ahora, el hecho de que dos hombres que estaban planeando algo importante se hubieran encontrado casualmente, le llenó de una creciente sensación de inquietud. Los susurros persistieron durante varios minutos antes de que cesaran repentinamente. Entonces, la niebla circundante se disipó rápidamente, revelando, como un fantasma, a la mujer que sostenía la mano de la niña a poca distancia. Ambas lucían sonrisas idénticas e inquietantes. Sígueme, dijo, dándose la vuelta sin esperar respuesta. Apostaría lo que fuera a que aquí hay otro plan en marcha, murmuró Edward. Verdu asintió profundamente en señal de acuerdo. Pero después de tanto esfuerzo, sería una pena rendirse a mitad de camino. Vamos. Los dos siguieron a la mujer y al niño cuando salieron de la oficina de telégrafos, pasando junto a hileras de edificios portuarios. Al llegar a una curva, la mujer cambió de dirección repentinamente y regresó hacia el puerto. Poco después, volvieron a pasar por delante del restaurante Green Lemon. Sus puertas estaban selladas y reinaba una oscuridad total. El grupo siguió adelante, en línea recta hacia los muelles. Los muelles. Verdu frunció el ceño. Entonces, cuando nos instó a irnos antes. Por desgracia, había vuelto a equivocarse. Una vez que llegaron al final de los muelles, la mujer regresó por donde habían venido, guiándolos en un círculo antes de detenerse, aparentemente esperando que la siguieran. En ese instante, la niebla que se había disipado antes comenzó a elevarse de nuevo. Cuando los dos hombres siguieron el camino de la mujer, dando la vuelta al llegar al final del muelle y desandando sus pasos, descubrieron que todo el pueblo de Bansi estaba ahora envuelto en una tenue capa de bruma, y el puerto que tenían delante, se había transformado.
Los edificios de Banshee-Port eran originalmente estructuras poscoloniales construidas al estilo arquitectónico Loen, pero lo que ahora se alzaba ante ellos era algo completamente diferente, edificios de madera uniformes, impregnados de un marcado carácter autóctono. Las paredes estaban descoloridas y manchadas, desgastadas por el paso del tiempo, y por todas partes se veían signos de deterioro y ruina. Edward miró a Verdu. Supongo que estas son las ruinas de Banshee que esperabas encontrar. Su mirada era serena. Esta es la ruina de Banshee, pero no la que yo buscaba. Finalmente, la mujer se detuvo frente a una casa de madera en ruinas. Si no me fallaba la memoria, era el mismo lugar donde antes se encontraba la oficina de telégrafos. Entra, dijo, aún con esa sonrisa inquietante. Esto es simplemente una proyección del viejo Banshee. No se puede destruir. ¿Comillas en serio? No te creo. Edward agitó su varita. Comillas fuego demoníaco. Las llamas malditas se extinguieron casi de inmediato. La cabaña se deformó brevemente, como si no estuviera realmente allí, y luego recuperó su nitidez. Si solo es una ilusión, ¿por qué tanto lío? ¿Acaso solo querían darnos una visita guiada por las maravillas arquitectónicas de la antigua Banshee? La mujer. Edward volteó su mano, invocando una vez más la carta de la blasfemia. Entonces, sin previo aviso, se giró y arrojó la carta con todas sus fuerzas hacia la distancia. En el instante siguiente, toda la isla comenzó a temblar. La casa de madera que se alzaba donde antes había estado la oficina de telégrafos comenzó a moverse repentinamente, transformándose en un monstruo grotesco que se deslizaba hacia la tarjeta. A medida que avanzaba, los edificios a ambos lados se derrumbaban y desaparecían, como si se despojaran de su disfraz y revelaran su verdadera forma. En un abrir y cerrar de ojos, los dos hombres se encontraron ya no en Old Banshee, sino en una isla desierta. Una escalera conducía directamente a la cima, donde una silla de hierro negro permanecía solitaria. A ambos lados de la escalera se alineaban filas de candelabros invertidos, 41 a la izquierda y 40 a la derecha. Donde antes se alzaba la casa de madera, ahora se erigía un enorme altar de sacrificios, empapado en sangre y cubierto de huesos blancos. Nadie sabía cuántos habían muerto allí. Si hubieran dado tan solo 3 o 4 pasos más, habrían entrado de lleno en el corazón del altar. Ambos retrocedieron rápidamente, alejándose de la plataforma. Comíllase. Edward miró el altar con leve sorpresa. ¿Por qué? Parecía la proa volcada de un barco. Comillas falso. Un rugido furioso resonó de repente en el aire. La monstruosidad colosal que había perseguido la carta de la blasfemia ahora se deslizaba de nuevo hacia ellos. Solo entonces comprendieron por fin lo que realmente era. Una grotesca bola de carne, compuesta enteramente de extremidades, incontables brazos, incontables piernas e incontables cabezas, todas fusionadas en una forma horripilante. Aquello había sido cosido con los cuerpos de cientos de personas, y en su centro, de un único tentáculo largo que brotaba de la masa, colgaban la mujer y su hijo, como la linterna brillante de un pez pescador, un señuelo para atraer a su presa. Dame la tarjeta de blasfemia. Verdú gritó de agonía y cerró los ojos apresuradamente, pero 2 hilos de sangre seguían corriendo por sus cuencas. Su piel se retorció brevemente antes de calmarse, pero ya no se atrevió a abrirlos de nuevo. No lo mires. Una sola mirada te corromperá la mente. Con la bendición del loco de la estupidez, Edward era naturalmente inmune a la corrupción, pero lo absolutamente incorrecto de la fusión le hizo desear poder olvidarla. ¿Esta cosa está cosida a partir de los descendientes de los Medici? Completamente loco. Si eso fuera cierto, entonces recolectar su sangre sería la menor de sus preocupaciones. Comillas, dame la tarjeta. La bestia de carne cargó. Si bien su presencia irradiaba un poder comparable al de un semidios, sus ataques eran brutalmente primitivos. Está prohibido avanzar en esta zona. La amalgama se detuvo a mitad de la embestida. Látigos invisibles cortaron sus capas más externas, desgarrando la carne y derramando sangre de color negro rojizo, que inmediatamente se incendió. En cuestión de segundos, la criatura se liberó de la atadura y se abalanzó hacia adelante. Sus innumerables brazos se agitaron salvajemente, conjurando largos látigos llameantes que azotaron el aire, esparciendo cuervos de fuego en todas direcciones. Edward apartó a Verdu de un tirón y se lanzó tras la criatura. Luego, extendiendo los brazos y echándose hacia atrás, invocó un pilar de luz resplandeciente del cielo, que impactó de lleno en el centro de la monstruosidad. Comillas AHHH. La carne impactada se encogió y vaporizó rápidamente, y las voces de las incontables víctimas gritaron al unísono,
como agujas que se clavaban en la mente de Edward, dejándolo momentáneamente aturdido. Para cuando recuperó el conocimiento, la amalgama ya estaba a solo unos metros de distancia, una enorme mano llameante, formada a partir de una masa de pequeños brazos, que se extendía directamente hacia él. Grieta. Edward desapareció una vez más, liberando una andanada de Sectum Sempra que desgarró sin cesar la capa exterior del cuerpo fusionado, extrayendo sangre que se incendió al entrar en contacto con ella. Esto no funciona, jamás podré extraer sangre así. Bien, si no puedo extraerla, desmantelaré esta maldita cosa. Comillas diffindo, confringo. Lanzó hechizo tras hechizo sin vacilar, pero solo dañaban a las personas individuales a las que alcanzaban, ocasionalmente haciendo estallar alguna figura. Aún así, con un leve movimiento de la carne, el cuerpo se regeneraba rápidamente. La masa total de la amalgama permanecía prácticamente intacta. Si tuviera suficiente espiritualidad, podría acabar por vencerla, pero eso era solo una ilusión. De repente, lanzó una moneda de oro al aire. Comillas mi Diffindo puede partirla en dos. Al aterrizar, activó el loco de la derecha. Inmediatamente después, volvió a lanzar Diffindo. 3 o 4 figuras humanas fueron expulsadas a la fuerza de la masa fusionada. Comillas mierda, habilidad inútil. Mientras tanto, Verdu mantenía los ojos fuertemente cerrados, apretando los dientes. Están fusionados mediante algún tipo de ritual perverso. Parece que intentan usar este método para ascender a una secuencia superior. Edward estaba atónito. Comillas, ¿acaso creen que avanzar en la secuencia es un maldito juego de combinar frutas? ¿Apilar niveles bajos para crear uno alto? Esta familia lleva aquí desde la cuarta época, no deberían ser tan estúpidos. Una persona normal no lo haría, respondió Verdú, pero bajo la influencia de un dios maligno. Esa es otra historia. ¿Un dios malvado? ¿Podría tratarse de contaminación procedente de la ciudad de la calamidad? Comillas, ¿tienes alguna manera de solucionarlo? No, y si la persona que buscas realmente tiene el apellido Medici, mi consejo es que te des por vencido. En ese preciso instante, la carne de la amalgama se retorció de nuevo. De una grotesca bola de carne, comenzó a transformarse en un gigante, formado por cuerpos humanos retorcidos y entrelazados. La cabeza, el torso, los brazos y las piernas estaban compuestos por estas figuras enmarañadas. A su alrededor, florecieron vívidas llamas carmesí, y en cuestión de segundos, la amalgama con forma de bola de carne se había transformado en un gigantesco gigante de la calamidad. Si no recuerdo mal, la forma de criatura mítica del camino del cazador es el gigante de la calamidad, así que realmente logró ascender a una criatura mítica. ¡Qué demonios! Ahora, transformado en su forma de gigante de la calamidad, se movía con una agilidad notablemente superior. Con el puño derecho cerrado, arremetió contra el suelo. Una espada de fuego de 10 metros de largo surgió de la nada y se estrelló contra ellos. ¡Bum! La hoja llameante abrió una grieta ardiente en el suelo. El gigante de la calamidad no se detuvo, lanzó un látigo llameante desde su otra mano, azotando hacia el lugar donde Edward acababa de teletransportarse. Edward apenas logró esquivarlo a tiempo y gritó, comillas, se está adaptando a sus nuevas habilidades. Mientras hablaba, utilizó robo para arrebatarle al gigante de la calamidad la idea de continuar el ataque, pero era casi inútil contra un ser compuesto de tal magnitud. En ese caso, prueba esto. Edward respiró hondo y luego exhaló una ráfaga de aliento azul helado, la habilidad más poderosa que jamás había adquirido en los viajes de Groselle. Las llamas de color azul glacial se extendieron hacia afuera, avanzando con fuerza para envolver al gigante de la calamidad. El fuego rojo y el azul chocaron violentamente, creando un torbellino turbulento de calor y hielo. Entonces, todas las bocas del cuerpo del gigante se abrieron de par en par, inhalando con fuerza. Absorbieron todas las llamas heladas. No puede ser. Por supuesto, los gigantes de la calamidad son inmunes al fuego. ¡Qué día tan genial! Y ahora, toda esa energía espiritual que gastó para el ataque de respiración podría haberle servido de aperitivo. Esto no tiene remedio. Por un momento, Edward consideró seriamente rendirse. Deberías irte, dijo Verdu, con los ojos brillando de color carmesí. Saltó junto al gigante de la calamidad, con la mirada fija en el altar que había detrás. Todavía no he recuperado lo que vine a buscar. Edward vaciló. Había probado todos los hechizos, todas las habilidades que había absorbido. Ahora, aparte de Animago, esa estúpida forma de Obscurus, no le quedaba nada. Se encogió de hombros. De acuerdo, buena suerte entonces. No eran más que conocidos casuales,
Un equipo improvisado que ni siquiera había durado un día entero. Ya había arriesgado su vida para ayudarlo a escapar en varias ocasiones, Edward no le debía nada más. Verdú dijo, yo lo distraeré, tú haz tu jugada. Grabé. Una brisa verde lo envolvía mientras se elevaba hacia el cielo, deslizándose hacia el altar. En pleno vuelo, lanzaba afiladas cuchillas de viento contra el gigante de la calamidad. El gigante de la calamidad inmediatamente blandió su enorme espada contra él, pero por más que intentó golpearlo, no logró alcanzarlo. Era como si Verdu hubiera activado algún tipo de habilidad para aumentar la suerte. Edward se preparó para aparecerse y salir de allí. Pero justo en ese momento, notó algo extraño, el gigante de la calamidad flaqueó. Su cuerpo vaciló, como si estuviera dividido por una diferencia de voluntades. Una mitad se abalanzó para seguir atacando a la mosca que zumbaba alrededor del altar, la otra mitad se giró hacia Edward, anhelando la carta de la blasfemia. Si se hubiera tratado de un gigante de la calamidad completo y unificado, tal vez simplemente habría dudado. Pero estaba formada por cientos de individuos, cada uno con sus propios deseos. El cuerpo del gigante ahora era estirado en dos direcciones, y la carne, antes firmemente unida, mostraba signos de deshacerse. Edward parpadeó sorprendido y, de repente, sonrió. Sacó una baraja de cartas, las transformó todas para que parecieran las cartas de la blasfemia y mezcló sutilmente la carta falsa del sacerdote rojo entre ellas. Comillas EI. Edward alzó el abanico de cartas por encima de su cabeza. Aquí tengo una carta, solo una, el primero que llegue se la lleva. Zas. Lanzó las cartas al aire, dispersándolas en todas direcciones. Inmediatamente, el cuerpo del gigante de la calamidad se desgarró por instintos contrapuestos, cada persona en su interior se lanzaba hacia una trayectoria diferente. Tarjeta de blasfemia. Dámelo, a mí. Es mío. Lo quiero. Pero seguían enredadas demasiado, el efecto era similar al de las raíces de loto, los filamentos se rompían, pero nunca se separaban por completo. Comillas entonces déjenme echar un poco más de leña al fuego. Arrojó la última carta que le quedaba en la mano, la falsa carta del sacerdote rojo, y alzó su varita. Comillas difindo. Estallido. La tarjeta estalló en una tormenta de fragmentos carmesí que salieron disparados en todas direcciones. Comillas NOO. Más de 100 voces gritaron al unísono, mientras cada individuo dentro del gigante extendía frenéticamente la mano hacia cualquier fragmento que volara hacia ellos, desesperado por liberarse del nudo. Comillas A. El gigante de la calamidad se derrumbó. Capítulo 145, Realidad y falsedad. La parte superior del cuerpo del gigante se fragmentó en innumerables entidades separadas, cada una persiguiendo a los fragmentos que huían en diferentes direcciones. Mientras tanto, la parte inferior del cuerpo seguía intentando arrastrar a los demás de vuelta. Edward no perdió el tiempo. Montado en su escoba, se elevó entre el caos, blandiendo Sectum Sempra. Esta vez, las extremidades cercenadas sangraron con normalidad, no brotaron llamas de las heridas. Accio sangre. Glóbulos de sangre negro rojiza se abalanzaron sobre él desde todas direcciones. Edward sacó de un tirón una bolsa encantada de extensión indetectable y vertió apresuradamente el líquido en su interior. No sabía cuánto había recogido ni cuántos le quedaban, pero antes de que pudiera continuar. Comillas. Los individuos separados comenzaron a convulsionar. Sus cuerpos se retorcían grotescamente, la piel burbujeaba como si algo en su interior luchara por liberarse. Estaban perdiendo el control. La locura se propagó como la pólvora, infectando cada pedazo cercenado, para luego regresar a la mitad inferior restante del gigante. En cuestión de segundos, los cuerpos fusionados se hincharon, palpitaron. Auge. La parte inferior del torso explotó, cubriendo el suelo de brasas. Una a una, las figuras dispersas también detonaron, desapareciendo en llamaradas. Ruido sordo. La madre y la hija aterrizaron justo delante de los pies de Edward. Sus rostros aún mostraban sonrisas grotescas mientras murmuraban, sacrificio, ofrenda. Malditos sean estos sectarios locos. Fuego demoníaco. Un destello carmesí de fuego maldito surgió, reduciéndolos instantáneamente a cenizas. Instantes después, las llamas en el suelo se extinguieron gradualmente, dejando en el lugar una piedra negra y roja y un espejo hecho añicos. Edward sacó una moneda de oro de su manga, confirmando que no había peligro, y luego avanzó. Comillas, ¿es esta la característica del Beyonder que se precipitó? ¿Qué secuencia es? Aunque el espejo estaba hecho añicos, su marco tenía un diseño único, una serpiente devorándose la cola.
Ese diseño, espera, es Ouroboros, el devorador de colas. Fue esto lo que causó los bucles temporales, suspiró. Qué lástima, está roto. Pero incluso si no lo fuera, Edward probablemente no se atrevería a conservarlo. Bill ya le había advertido, Ouroboros se acercaba y el objetivo era el propio Edward. Guardar algo que pudiera estar relacionado con él ahora sería como entregar su ubicación en bandeja de plata. Toc, toc, toc. Se oyeron pasos. Verdú salió de la proa volcada del barco, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión y rabia. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Preguntó Edward. Comillas, ¿por qué? Solo está la proa. ¿Dónde está el resto del barco? Todas las pistas estaban en el resto del casco. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿qué es exactamente lo que buscas? Esperanza, murmuró Verdú, la esperanza de mi familia. Pero, ¿por qué falta el resto? Tras un momento de reflexión, Edward dijo, si el resto del barco aún existe en algún lugar del mundo, podríamos intentar localizarlo utilizando la proa. Los ojos de Verdú se iluminaron al instante. Comillas, sí, podemos adivinarlo. Podemos usar el arco para adivinar el resto del barco. Dio media vuelta y corrió de vuelta al interior. Edward estaba a punto de seguirlo cuando un frío penetrante lo invadió repentinamente desde su costado, acompañado de una oleada de malicia informe. Sentía como si alguien le hubiera apretado el corazón con la mano. Giró la cabeza con gran dificultad, solo para ver que, a pocos metros de distancia, una puerta de madera podrida había aparecido de la nada, erguida en el aire. Unas tenues brumas se filtraban por la abertura que había debajo. Crujir. La puerta se abrió lentamente, como si alguien la estuviera jalando desde el otro lado. Un dolor agudo atravesó los ojos de Edward como agujas. Peligro, peligro inimaginable, peligro que pone en peligro la vida. Correr. Apretando los dientes, siseo entre dientes apretados, comillas Verdú, lárgate de aquí. Pero no hubo respuesta. Crujir. La grieta se ensanchó. Sus instintos le gritaban que algo aterrador estaba a punto de surgir. El dolor en sus ojos se volvió insoportable. Intentó cerrarlos, pero se obligó a mantenerlos abiertos. Grifo. Una mano larga y delgada asomó por la rendija y se apoyó suavemente contra el marco de la puerta. En ese instante, el cuerpo de Edward se congeló. Comillas flipendo. Se mordió la lengua con fuerza y blandió su varita con todas sus fuerzas, derramando su espiritualidad. ¡Zas! La mano se transformó en una pata de conejo peluda y se retrajo al instante. Comillas correr. En el segundo siguiente, el cuerpo de Edward se retorció violentamente y se desvaneció en el aire. Instantes después, aquella misma mano alargada reapareció, apretando ligeramente los dedos. La puerta de madera podrida se desmoronó en innumerables fragmentos y desapareció sin dejar rastro, junto con la mano misma. La mañana bañó la isla de oro. La humedad habitual de la isla se desvaneció rápidamente bajo los rayos secantes, aunque el aire seguía impregnado del olor a humedad. A nuestro alrededor, las plantas subtropicales se mecían suavemente con la brisa marina, produciendo un ligero susurro. Los pescadores ya habían asegurado sus lugares favoritos junto a la orilla para cebar y pescar. En el puerto, se veían residentes sonrientes por todas partes, algunos paseando tranquilamente, otros comprando artículos de primera necesidad y otros preparándose para un día en el mar. Ding, ding. La puerta del restaurante Green Lemon se abrió y una madre y su hija salieron de la mano. Habían estado charlando y riendo, pero al ver a Edward parado en la entrada, aturdido, sus expresiones cambiaron a una de confusión. La madre protegió rápidamente a su hija y se alejó a toda prisa. Edward se quedó mirando fijamente. Comillas, todo lo que acabo de experimentar fue un sueño, o lo que estoy viendo ahora es todo falso. Había transcurrido menos de media hora, pero ya era de día. Los habitantes del pueblo habían muerto gritando durante el colapso de la fusión, pero allí estaban, vivos. Habían sucedido tantas cosas entre la niebla, y sin embargo, ahora parecía como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Salvo una cosa, Verdú se había ido. Esperar, comillas. Edward sacó el bolso que contenía la sangre y se sorprendió al comprobar que aún estaba dentro. Esto demostraba que todo lo que acababa de presenciar había sucedido realmente. En ese caso, ¿cuál era exactamente la situación actual? Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintiéndose cada vez más incómodo, Edward entró rápidamente al baño del restaurante y comenzó a rezarle al señor Fall. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Ayer, o quizás fue hoy,
llegué al puerto de Banshee. Después. Edward resumió brevemente la secuencia de los acontecimientos antes de continuar solemnemente, le ruego al señor Fall que examine si todo en esta isla es como parece ser. Backlund. Klein había asistido a una reunión de detectives organizada por Isengard, colega de Sherlock, hasta altas horas de la noche. El grupo había analizado una reciente serie de asesinatos y había llegado a algunas conclusiones preliminares. Cuando Klein regresó a casa, ya eran más de las 11 de la noche. Después de asearse y finalmente acostarse, ya era pasada la medianoche. Apenas había cerrado los ojos cuando escuchó una voz familiar susurrándole al oído. Comillas, ¿quién demonios reza a estas horas? Murmurando con irritación, giró la cabeza, solo para darse cuenta de que la luz del sol se filtraba por la rendija de las cortinas. Ya es de mañana, pero si acabo de irme a la cama. Bostezando, Klein entró arrastrando los pies al baño, retrocedió 4 pasos y ascendió por encima de la niebla gris. Allí descubrió que la súplica provenía de Edward. Tras escuchar el resumen del informe, Klein no pudo evitar murmurar, otra vez este tipo, porque siempre le pasa algo malo allá donde va, está poseído por Conan o algo así. A pesar de la queja, Klein siguió la mirada de Edward. Por lo que pudo ver, el puerto de la isla parecía bastante pintoresco. Observó un rato más, pero no detectó ninguna anomalía. Sin apresurarse a llegar a una conclusión, Klein invocó su cristal de adivinación e inscribió la predicción en un pergamino. Edward está en peligro. Edward está en peligro. Edward está en peligro. Repitió la frase 7 veces. El cristal amarillo giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Coma, no hay peligro. Frunciendo el ceño, Klein finalmente respondió adoptando la personalidad del loco. No hay nada malo. Esperó pacientemente a que Edward terminara de darle las gracias antes de cortar la conexión y descender desde lo alto de la niebla gris. Klein miró su reloj de bolsillo. Todavía tengo tiempo para dormir un poco más. Se acurrucó de nuevo en la cama, se envolvió en la manta y justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Necesito orinar. Había pasado tanto tiempo en el baño rezando que había olvidado su propósito original. Tengo que levantarme otra vez. Toc, toc, toc. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Klein suspiró. Bueno, supongo que esta mañana ya está perdida. Se levantó de la cama, se puso el abrigo y caminó hacia la puerta. En el instante en que su mano tocó el pomo, una imagen apareció en su mente, era Dan. Comillas, capitán, ¿no estaba usted con la señorita Daly? Regresé ayer. Una sombra cruzó brevemente la sonrisa de Dan mientras recordaba la jornada, pero luego su expresión se tornó seria. Hemos encontrado a ese hombre alto relacionado con la Nebus. Mientras tanto, de vuelta en la isla Banshee. Al recibir la respuesta del bufón, Edward dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Aún así, decidió que debía abandonar aquel lugar tan extraño cuanto antes. Justo cuando salía del baño, un ruido ensordecedor resonó fuera del restaurante. Un hombre rubio huía corriendo del lugar mientras le gritaba a un furioso obispo de la tormenta, vestido con vestiduras azul oscuro, que se encontraba detrás de él. Comillas, ya te dije que no fui yo. Acabo de llegar a Banshee esta mañana. Si no te hubiera ayudado, todavía estarías enterrado bajo los escombros. ¿Por qué insistes tanto en culparme? El obispo rugió, si no fuiste tú, ¿por qué me ayudaste? Anderson Hood, ya sospechaba que algo andaba mal la última vez que trajiste gente aquí. Y ahora, incluso has destruido la capilla del Señor. El hombre rubio parecía exasperado. Comillas, maldita sea, porque volví a Banshee por puro capricho. Los dos, uno persiguiendo y el otro huyendo, corrieron hacia el muelle, mientras una nueva ronda de explosiones resonaba a sus espaldas. Ese tipo me resultaba familiar. ¿Dónde lo había visto Edward antes? Anderson Hood. ¿No era ese el cazador de piratas más fuerte? ¿Estaba él pagando las consecuencias por mí? Espera un minuto. ¿Eso significa que la iglesia del Señor de la Tormenta fue destruida? Real, falso, falso, real, ya nada podía tomarse al pie de la letra. Era simplemente un puerto contaminado por el aura de la ciudad de la calamidad. ¿Cómo podía ser tan extraño? ¿Y si esa puerta de madera realmente conducía a la ciudad de la calamidad? ¿De quién era esa mano? ¿Había otros dentro de la ciudad de la calamidad? Una pregunta siguió a la otra, hasta que los pensamientos de Edward se convirtieron en un completo caos. Suspiro. Me pregunto qué habrá sido de Verdu al final. Espero que haya logrado sobrevivir. De repente, una sensación sutil pero profunda surgió en su interior. Edward lo supo al instante.
La poción del loco finalmente había sido digerida por completo. Su primera reacción no fue de alegría, sino de confusión. Si ya había requerido tanto esfuerzo digerir una poción de secuencia 7, ¿cuánto más difícil sería para la secuencia 6, o para la secuencia 5? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.